¿no? Ya, perfecto. Gracias, congresista. Solamente quería señalar que en lo que se refiere a sanciones, si ustedes recuerdan, en el anterior dictamen se podía duplicar las sanciones hasta 16 veces. En este dictamen hemos eliminado ese tope. Es decir, las sanciones podrían ser mucho más, si Indecopi así lo considera, y no hay tope hacia arriba. El congresista Marco Arana y después el congresista Mercedes Arauz. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Si me permíteme darle la bienvenida a la congresista Cecilia Chacón, que ha sido un gravísimo error mío que se me haya pasado por delante. Martorell, ya le elegí. Mil disculpas, congresista. Adelante, congresista. Buenos días, colegas. A mi paisana también, buenos días. Efectivamente, la promulgación de una ley antimonopólica o de regulación de concentraciones empresariales tiene una historia de frustraciones en congresos anteriores, ¿no? Y esta vez yo saludo que la comisión, ¿no?, pueda estar arribando a un dictamen que recoge las diversas iniciativas legislativas que se han presentado, algunas que nos preocupaba en el Frente Amplio de manera particular, que desde el 2016 estuvieran ahí como durmiendo y que no fueran del tipo de leyes que merecieran la prioridad, y de allí la importancia que logremos el mayor consenso para que además luego pueda agendarse en el Pleno y debatirse una tan importante ley, ¿no? Pero esa historia de frustraciones no es una historia neutra, presidente. Es una historia que tiene que ver con la oposición del superministerio de Economía y Finanzas en los anteriores gobiernos. Saludamos que ahora usted y en realidad haya logrado que haya una apertura en el mes para entender que se necesita esta ley. De otro lado, es una historia que ha estado marcada por la presencia de los lobbies empresariales, sin duda, que no han querido que se legisle de esta manera, y así es como hemos llegado a que en el sector alimentario, ¿no?, hubiera la concentración que tenemos con el Grupo GROR y el Grupo Alicorp, etcétera, con la manera como se ha concentrado de manera inaceptable en una economía en la que se debe garantizar los derechos del consumidor y la libre competencia, que un par de empresas manejen prácticamente toda la comercialización, la adquisición y comercialización del trigo, del maíz, de la leche, etcétera, y que en algunos casos llegaran, no nos olvidemos, a generar los escándalos de vender leche Bamba, ¿no? Y que pudieran estar protegidos además por la costosa publicidad que pueden pagar, o que en el sector aéreo, ¿no?, se tenga que pagar pasajes, si uno compra en último momento, ¿no?, más caros para viajar al interior del país que lo que puede costar viajar fuera del país, ¿no? Y que se penalice, se cobre por unos par de centímetros más de separación en un asiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de capitalismo salvaje al que le llamaba el economista Bernardo Klinsberg, ¿no?, fue diseñado, fue apoyado, fue respaldado, ¿no?, porque los monopolios controlaban el mercado, o como Klinsberg dice, opera a través de multinacionales que generan, no lo olvidemos, no solo problemas de distorsión en el mercado, sino enorme desigualdad social, porque hay una enorme concentración de poder económico que Klinsberg describe como los pocos ricos son cada vez más ricos y la mayoría de pobres se vuelven cada vez más pobres, ¿no? Y entonces esa situación debe terminar, presidente. Y entonces una de las preocupaciones que tenemos es que efectivamente, a ver si en el Congreso en este Congreso, en medio de la crisis de credibilidad en la que estamos, a ver si damos una señal a estos monopolios que se daban el lujo de colocar gabinetes, ¿no?, o jefes de gabinete. Bacus ha estado metido aquí hasta las orejas, ¿no? Y hemos tenido problemas y escándalos
por ese tipo de vinculaciones entre empresarios de monopolios que además colocan ministros, ¿no? Entonces, esa ha sido una situación inaceptable. Sí, le está solicitando interrupción. No la he aludido, presidente, a la congresista, pero si gusta darle la interrupción. Tiene la interrupción, congresista Arauz. Valga aclarar que a una persona la retiren de un cargo no le implica, y que después sea elegido primer ministro, no significa que haya vinculación de un gobierno con esa empresa. Por favor, no haga acusaciones si no tiene fundamento. Eso es realmente peligroso. Gracias, congresista Arauz. Bueno, lo peligroso, presidente, es que no tengamos un mecanismo para impedir el mecanismo de puertas giratorias, ¿no? Eso es lo peligroso, pero será motivo en todo caso de otro debate, de pasar un día de la gerencia de un gran monopolio a un gabinete y luego que se impida que haya habido leyes, ¿no? Que justamente puedan garantizar los derechos del consumidor, etcétera. Y también la libre competencia. Pero, presidente, una preocupación porque antes se señaló cuando el congresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que debería incluirse efectivamente las entidades de crédito y las entidades financieras o de seguros, ¿no? Se señaló que estaba en el dictamen, ¿no? En realidad presentamos una propuesta con el congresista García Belaúnde a la mesa técnica para que en el artículo 3.3 se incluyera esta categoría de entidades de crédito u otras entidades financieras, ¿no? De manera explícita, y las de seguros, ¿no? De tal manera que la actividad normal constituya la negociación y transacción de títulos por cuenta propia de terceros que posean con carácter temporal acciones o participaciones que hayan adquirido de una empresa con el propósito de revenderlas. O sea, hemos pedido que ese articulado pueda estar explícitamente en el texto, porque no lo vemos. O sea, si es en el 14.1, entiendo, que se hace, que me permite, presidente, sí, pregunté a la Secretaría Técnica sobre el tema y aparece mencionado, ¿no?, en el sentido de que en general la norma se referiría a todas las concentraciones empresariales, pero como ha habido un carácter explícito en las formulaciones anteriores del dictamen de que se excluyera las entidades financieras o de seguros o de mercado de capitales, para el Frente Amplio, la verdad es que quisiéramos que esté de manera explícita que esta abarca a estos sectores, dado que son de los más influyentes y poderosos y, como señaló el congresista García Belaúnde, ya tienen una concentración inmensa en el país, y entonces creemos que es importante colocarlo de manera explícita, y lo habíamos pedido que estuviera en el punto, en el artículo 3.3. Me pide una intervención, presidente, a través suyo, el congresista del Castillo. Adelante, congresista del Castillo. Presidente, en varias partes del proyecto, por ejemplo el 17.2, 17.3, inclusive en el 17.3 hablan de la opinión que deben dar los organismos reguladores, entre ellos la SBS. Entonces, si la SBS da opinión, es precisamente para operaciones bancarias, de eso se trata. No, en la técnica legislativa no hemos estimado necesario mencionar sector por sector, porque también podría decir la industria y no sé qué otra cosa. Entonces, ¿para qué? La norma es genérica y la SBS participa. La única excepción, señor presidente, es cuando, por ejemplo, un banco, un remate, no sé, compra a una empresa y después la vende, ¿no? Eso, por lo cual también es usual, pasa cada rato. Compran, se hacen de patrimonios. Esa no es la finalidad del banco, ser dueño de tal o cual cosa, de carros o de camiones, sino los toman, los venden. Pero la regla general es que el sistema bancario va, tan así que SBS tiene que dar opinión en este tipo de operaciones. De acuerdo. Yo creo que está bastante claro, no es necesario ser específico, porque si no, cada sector debe empezar a pedir lo mismo, ¿no? Entonces, como yo no estoy, entonces no existo, no es así. Presidente, una interrupción. Sí,
Si lo permite por excepción. Déjeme pensar. Ya, está bien. Presidente, está bien lo que dice el señor del Castillo, pero hay que poner plazos. Y me preocupa, insisto, primero que hay que poner plazos, yo creo que eso es fundamental. Porque, por ejemplo, en el caso de las azucareras, en el caso de este famoso punto, creo que es el 4, el 4C o el 4D, que habla de cuando la autoridad, ¿no? Cuando en este caso el Poder Judicial, ¿no? Cuando el Poder Judicial te nombra, aquí está, cuando dice el control que se adquiera sobre un agente económico como resultado de un mandato temporal conferido por la legislación relativa a la caducidad o denuncia de una concesión reestructural patrimonial, etc. O sea, cualquier juez en este país, en el caso de las azucareras de Oviedo, por ejemplo, un juez de Bongará, le da un recurso de amparo al señor Oviedo para que durante 15 años maneje 2 o 3 cooperativas azucareras. Bueno, y ahí hay también concertación. Y te dan 15 años. 15 años. 15 años. Hasta es presidente de la Federación Deportiva de Fútbol el día de hoy. Universitario de Deportes de Alianza Lima también tienen administraciones temporales y tienen 10 años, 15 años, igualito. Son vicios que hay que corregir, no tienen que ver con esta ley, ¿no? Es salir en otro costado. Pero presidente, si fuera a través de la mesa. A través de la mesa, sí, presidente. Pero sí pasa que está usted en una sola interrupción para que culmine el congresista García Belaúnde. No, interviene, perdón, no, sí tiene algo que ver porque está aquí en la norma que estamos proponiendo, está colocado, está en el D, esto es 4.1D. Entonces yo creo que eso hay que... En fin, acá hay muchas excepciones, ese es el problema, ¿no? Gracias, presidente. Disculpe la interrupción. Para que culmine el congresista Arana. Gracias, presidente. Entonces señalaba que para el Frente Amplio es muy importante que pudiera explicitarse el tema de que las concentraciones empresariales incluyan las entidades de crédito u otras entidades financieras o de seguros del mercado de capitales. Cuando se señala que ya está puesto y que si de manera genérica y que si se incluye de manera específica, eso habría que hacerlo con los demás sectores. Particularmente no estoy de acuerdo en ese sentido, presidente, porque estamos hablando del mercado de capitales, estamos hablando del sistema financiero, que es, como sabemos, la columna vertebral de toda la actividad económica. O sea, no es lo mismo explicitar para otros sectores económicos que hacerlo para el sector de bancos y el sector financiero, ¿no? De otro lado, presidente, habíamos alcanzado la propuesta de que se incluyera en el 3.5, ¿no? Que sabiendo que las leyes no son retroactivas, ¿no? Sin embargo, hay elementos importantes en la ley que pueden permitir que a la autoridad, en este caso a Indecopi, se le dé las herramientas necesarias para pedir que las concentraciones y fusiones que ya ocurrieron puedan adaptarse en la medida de lo posible a la nueva ley. De tal manera que lo que ocurra es, presidente, que no hagamos una legislación sobre hechos consumados. Y eso es importante, presidente, porque en el artículo 23, por ejemplo, ¿no? Nosotros habíamos planteado el tema de que en vez de inejecutabilidad, como se ha planteado en el dictamen, en el artículo 15, ¿no? Nosotros estamos planteando que se pudiera usar la figura de ineficacia de las concentraciones empresariales por un tema específico, presidente. Los actos de concentración empresarial no surtirán efectos ni podrán ejecutarse sin la autorización prevista en la presente ley o cuando ha sido denegada su autorización. Eso está planteado en el artículo 15. Pero nosotros planteamos, por ejemplo, de que la ley puede ordenar la desconcentración parcial o total de aquello que se hubiera concentrado indebidamente. O sea, lo que se hizo mal, presidente, no se puede
generar en un marco legislativo que siga estando mal, pues, cuando hay la oportunidad precisamente de corregir. No estamos diciendo que se deshagan lo que se hizo bien, sino lo que que en el artículo 15, ¿no?, fuera incluido, y esto hemos presentado una iniciativa con el congresista Víctor García, ¿no?, que en el artículo 15 pudiera añadirse este tema, allí figura como inejecución, pero que se pudiera añadir un acápite que se señalara que se puede ordenar la desconcentración parcial o total de aquello que se hubiera concentrado indebidamente, ¿no?, la terminación de control o la supresión de los actos según corresponda, adoptando para ello las medidas e impulsando las acciones necesarias para dejar sin efecto el acto de concentración realizado sin autorización. Si no hubo autorización, si se hizo indebidamente, eso debiera poder corregirse, presidente. Y que además la autoridad tenga la posibilidad de declarar de oficio la nulidad de la decisión por la que se aprobó el acto de concentración cuando la información suministrada por el solicitante haya sido falsa o se haya entregado alterando los valores reales. Otra vez, si se hizo trampa, si se negó, si se ocultó, si se distorsionó información, la autoridad puede declarar de oficio la nulidad de la decisión. Asimismo, podrá dejar sin efecto la autorización cuando los involucrados incumplan las condiciones que les hubieran sido impuestas. Entonces, presidente, sobre el particular, desde el Frente Amplio creemos que es importante tener estas consideraciones en el dictamen. Por lo demás, creo que hay otros elementos que han sido aceptados y creemos que efectivamente se puede generar un consenso y avanzar en la aprobación del dictamen. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Solamente quería mencionar que el artículo 22, que habla de la nulidad de oficio, dice que procede la nulidad de oficio respecto al acto que autoriza la operación de concentración cuando se determine que la información suministrada por el agente económico solicitante sea falsa. O sea, eso existe. Lo que quiero poner en contexto, congresistas, es que esta es una ley que efectivamente afecta muchos intereses muy poderosos. Si nosotros ponemos en esta ley cosas que alguien puede considerar inconstitucionales, por ejemplo, revisar actos anteriores, ellos tienen mejores abogados que nosotros y van a mandar esta ley al Tribunal Constitucional. Entonces, yo les pido, queremos aquí prever un montón de situaciones que podrían pasarse en el futuro. Cuando ocurran las haremos. Creo que este es un buen punto base sobre el cual hay consenso y que nadie puede decir que es inconstitucional porque estamos respetando escrupulosamente los principios constitucionales. En la definición de empresas que hay aquí, ningún banco, así se contrate al mejor abogado del mundo, va a poder decir que no está incluido. Están incluidos. Esta definición incluye a todo el espectro empresarial. Entonces, lo que yo le pido, congresistas, es de que en vez de estar preveyendo posibles situaciones que puedan pasarse y buscar fórmulas que pisan ya lo constitucional, vayamos aprobando esto. Hay cosas que se pueden mejorar en el Pleno, pero este es un buen punto de partida para lo que nosotros queremos, porque, colegas, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Y este proyecto que ha trabajado, primero este grupo de trabajo, que ha recogido esta presencia, que hemos logrado consensuar con el MEF Wendecopi, creo que es bastante bueno para empezar a añadirle cosas que pudieran abrirle un forado para que alguien pueda decir no, es inconstitucional, por tanto no se aplica. Presidenta. Vamos a continuar. ¿Tiene uso de palabra la congresista Arauz? ¿Usted le puede pedir una interrupción? Sí, una interrupción de señora vicepresidencia. Adelante con el congresista García Belaunde. Sí, gracias. Presidente, quizás la señora Arauz me pueda contestar también, porque se trata de debatir, no solamente de exponer, ¿no es cierto? Yo insisto en el artículo 4, en las operaciones que no se consideran concertación, ¿no? Por ejemplo, dice acá, el crecimiento corporativo de un agente económico como resultado de operaciones realizadas exclusivamente al interior del mismo grupo económico, ¿están incluidos? O sea, ¿Interbank a través de Minfarma va a poder seguir comprando farmacias? Sí, Bueno, gracias. Esa es la pregunta que quizás me puedan contestar. Yo soy muy ignorante y no puedo contestarla. La congresista Arauz le va a satisfacer su ignorancia. Gracias, presidente.
La norma como está trabajada creo que es una norma bastante interesante de consensos. Esto, la verdad, porque además he escuchado aquí a un colega mío decir de que no se estaba trabajando. Yo desde de los años 90, cuando comenzó la creación de Indecopi, yo fui la primera de escribir, de decir que creía que sí teníamos que tener una mirada previa de control de fusiones, porque había ciertas dudas de la posibilidad. Es cierto que en un momento de expansión económica primigenia todavía que teníamos en aquel momento, la concentración ayudaba al crecimiento de empresas en nuestro país, pero acá hay que mirarlo en completo. Pero también hay que entender, son diferentes escenarios, exacto. Entonces, creo yo que es importante entender que la situación de hoy día implica también que no debemos cortar el crecimiento económico de nuestras empresas y que se conviertan en multilatinas y que crezcan alrededor del mundo, porque, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el pecado de que tengamos empresas exitosas y que logremos tener lugares adecuados en cuanto no afecte la competencia y en cuanto no afecte la calidad del servicio al ciudadano y no le estemos aumentando el precio en el absurdo? Este es el propósito de una ley que vigila que no haya una concentración que después lleve a prácticas que sean prácticas anticompetencia. Las prácticas anticompetencia se revisan en el comportamiento que tiene el Indecopi. Conversamos, hay que reforzar obviamente su capacidad de gestión al Indecopi en la lucha contra actos frente a la competencia, pero esta norma no ve los actos de anticompetencia. Lo que dice es, le doy la capacidad al Indecopi de vigilar de que por concentración no se lleve al lugar a que haya menos competencia en el mercado y se afecte y se comiencen a hacer prácticas y que pueda darle esa capacidad de mirarlo. Pero no prohíbe la concentración. Ojo, la concentración no necesariamente es un mal, no necesariamente, por eso se evalúa el daño que podría hacer y este es el propósito de la norma. Entonces creo que hay que tener eso con mucho cuidado. Es cierto que esto se comenzó a trabajar, Jorge del Castillo fue el que tuvo la iniciativa de que tuviéramos el grupo de trabajo justamente a partir del informe de la OECD, que comenzamos a discutirlo. Y ha tenido un plazo largo de debate, creo muy valioso, porque tampoco se puede hacer las cosas, porque a mí me parece que las empresas, comprando empresas, hacen daño a algo. Hay que mirar eso con cuidado. Sí, la segunda interrupción se lo va a estimar. Esta norma, como bien ha dicho el presidente, tiene una norma lo suficientemente genérica que abarque todo el mercado, a todos los tipos de empresas, a todos los tipos de industria. Sin embargo, en esta norma se explicita claramente en la intervención de las reguladoras y que den opinión cuando son empresas reguladas. ¿Por qué? Porque son monopolios naturales, normalmente las reguladas. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una opinión previa de las entidades reguladas. Y, obviamente, la Superintendencia de Banca y Seguros. Su intervención es valiosísima porque si no podemos tergiversar el rol del mercado. Que haya habido casos donde alguna autoridad haya cometido errores graves para mí de permitir compras y adquisiciones, por ejemplo, de un banco chiquito peruano por otro banco grande, ahí eso se tendrá que investigar a las personas que hicieron la cosa, pero no tenemos por qué echarle la culpa a un sistema que va a favor de la competencia. La competencia tiene que verse además no solamente en el mercado restringido peruano, algunos mercados son el mercado global o el mercado latinoamericano, eso es mercado geográfico y eso es parte de las distinciones que tiene que usar el Indecopi para trabajar en esa medida. Por lo tanto, creo, presidente, que sí, acompaño la decisión de este texto que es bastante bueno y consensuado. Creo que había aspiraciones mayores de algunos determinantes, pero creo que con esto se avanza bien. El congresista Jorge del Castillo me pidió la segunda opinión. Y para contestar rápidamente, la segunda interrupción, pero para contestar rápidamente la pregunta es crecimiento interno. Interno es expansión de sus propias empresas, pero puede darse la situación de que pueda hacerlo en el segundo cápite si comienza a comprar e invertir en otra empresa. Eso no se prohíbe, vuelvo a decir. La prohibición son de las malas prácticas, no de el tener la posibilidad de concentrarse eventualmente para poder seguir creciendo en el mercado global. Eso no se está prohibiendo, en tanto que esa práctica la concentración lleve a malas prácticas, eso es lo que estamos previniendo. Gracias, señor presidente. Le doy la segunda. Le va a dar la palabra. Ya. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo. No, una interrupción. No, es una interrupción. Es una interrupción. Es la interrupción. Sí, una interrupción. No, pero la interrupción era... A ver, le doy una interrupción, si le permite el presidente, para el señor García Belaúnde. No, Adelante, congresista García Belaúnde. Me preocupa lo que hizo la señora Meche Arauz. Me ha preocupado muchísimo. Ella ha dicho que la concertación no siempre es mala. No puedes.
Bueno, ahí partimos de un concepto equivocado. La concentración para mí siempre es mala. Siempre es mala. Porque estamos hablando de que Mi Farma puede comprar todas las farmacias del Perú, o si no las compra, como tiene el 95%, 85% del mercado, lo que puede hacer Mi Farma es bajar los precios durante 6 meses, hacer que las pocas que quedan por ahí quiebran y poner 100 farmacias más, 100 puntos más farmacias y llegar al 95% del mercado. Eso sí me preocupa. Lo que yo creo, presidente, es que acá lo que hay que hacer es fijar límites en el mercado. O sea, un grupo o una empresa no pueden tener una empresa que tenga el 80, 90, 100, 50, en fin, lo que se crea conveniente del mercado. Eso es concertación. Gracias. Tiene la palabra, gracias, señor presidente. Hay empresas que tienen que desarrollarse. Por ejemplo, voy a mostrar el caso de la pesca. En la pesca, gracias a las cuotas, sí, se llevó una mayor concentración, pero logramos, por ejemplo, que se evitara la sobreexplotación del recurso. Porque las cuotas ordenaron el sistema y ya no se sobreexplota el recurso y hoy día tenemos pesca permanentemente. Ahí hay un caso concreto, pongo como ejemplo, donde hay concentración y no destruimos el mercado. No hicimos daño. Es más, se compitió libremente, etcétera. Estamos en un tiempo donde hay que renovar, ver cómo se renuevan las cuotas. Pero ese es un caso concreto de concentración. Por eso no hay que confundir. La ley vigila que la concentración no afecte el mercado. Eso es lo que estamos pretendiendo. Que no afecte y genere justamente distorsiones de competencia, generando precios por debajo del costo marginal. Que la ley no genere reducciones de costos para quitar a otros competidores, que la ley no genere un acto pues de daño al mercado. Por eso le digo, eso es lo que pretendemos con la ley, pero no siempre una concentración es mala para el mercado. Puse un ejemplo concreto donde salvaguardamos el recurso natural del Perú, que es nuestra pesca. Gracias, señor presidente. Presidente, una pregunta le puedo hacer a la colega Arauz. Pero estaba él en una interrupción. Una pregunta inocente. Si el concepto de Castillo le hace la ¿Cómo le puedo negar algo a Acción Popular? Adelante. Gracias. Ahora que vamos subiendo. Una sola pregunta a la señora Mercedes Arauz. A través de la presidencia. ¿Usted cree que hay concertación o no en el papel higiénico? En el papel higiénico, ¿cree que hay concertación? Por excepción, vamos a permitirle a la congresista Arauz que conteste. Una contestación sencilla, presidente. Para eso está el INDECOPI, para supervisar que las malas conductas en el mercado, y el INDECOPI tiene que intervenir cuando hay esas malas conductas. Esa es la respuesta. Muchas gracias, congresista Arauz. Continúe con el Castillo. Gracias. A ver, pero bueno, parte de lo que está claro, presidente, me parece que es muy bueno en lo que se refiere a puntos que pueden ser inconstitucionales, ¿no? En uno de los talleres que realizamos, el doctor Jaime Delgado, autor de uno de los proyectos en el gobierno anterior en el cual se ha basado el congresista Arana, como él mismo lo reconoce para hacer el proyecto, él dijo exactamente lo que usted dijo, ¿no? O sea, no se pueden poner preceptos que el día de mañana como amparo te echen la ley abajo, ¿no? O una acción de inconstitucionalidad. Así que creo que eso está bastante claro. Ahora, el crecimiento corporativo que le preocupa a Víctor Andrés, está en el artículo 4, inciso C. Claro, cuando el crecimiento es interno, eso es lo exceptuado. Pero cuando el crecimiento, por ejemplo, las farmacias quieren comprar otra red de farmacias, o cuando WOM quiera comprar Plaza Vea, eso es lo que se controla. O sea, el crecimiento corporativo es el interno. Cuando Alfombra Framar crece internamente, crece pues en buena hora. Pero si se decide comprar otra fábrica de alfombras, entonces tendrá que pasar por el aro de la regulación. Ese es el tema. Así que el crecimiento per se no es negativo. Es el crecimiento que nace de su propia gestión interna. Es más, presidente, la ley prevé sabiamente una cuestión. Vamos a suponer que desean comprar una farmacia. Eso no puede pasar pues por el control, porque para eso se ha puesto valla alta y valla baja. Entonces, cuando pasa valla baja, entra el control.
Pero si vas y compras una farmacia, una tienda de la esquina, eso no puede ser materia, porque si no sería una... Y si vamos a suponer, por desarrollo interno, tal como ha puesto el ejemplo el congresista García Belaúnde, va haciendo nuevas farmacias, bueno, ahí está el control de conductas, que Indecopi hace. Una interrupción me pide la congresista Chacón. Adelante, congresista Chacón. Gracias, congresista. A ver, aquí nosotros con esta norma obviamente no estamos castigando el éxito. Eso sería absurdo. Es decir, si yo crezco y quiero comprar a la competencia porque he crecido y doy un mejor servicio, etcétera, etcétera, pues bienvenido. Eso no tiene por qué ser considerado una concentración de medios, una concentración económica. De lo que estamos hablando aquí es cuando tienen un porcentaje del mercado que hace que el consumidor y el Estado pierda. ¿No es cierto? Porque yo ya no tengo, al no haber competencia, me cobran lo que se les da la gana. ¿Qué es lo que ha pasado más o menos con las bebidas, con la cerveza? Al no haber competencia es un producto único y el que pierde efectivamente es el consumidor final, es el pueblo. Solamente para dar un ejemplo, y me imagino que también el ejemplo del papel higiénico que tanto le gusta al congresista Víctor Angrés le afecta. Le afecta muchísimo. Entonces él está muy preocupado con la concentración de papel higiénico y me parece genial. Entonces no confundamos, no confundamos, pero obviamente me preocupa un poco lo que dice la congresista Mercedes Arauz, porque para ella habría concentración buena y concentración mala. O sea, nosotros no debemos de decir, no, esta concentración, no, la concentración es lo que debemos de evitar. No necesariamente, a ver, voy a ver si esta concentración es buena o mala. No, la concentración es lo que se debe de evitar, en general, porque la concentración tarde o temprano termina afectando al consumidor. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. No podemos castigar el éxito tampoco y el crecimiento de las empresas y que puedan comprar otras empresas. Hay que saludarlo y hay que promoverlo, pero no la concentración. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chacón, congresista Castillo. Don Jorge,